¿Qué pasaría si te dijera que muchas de las historias más poderosas, jamás contadas, no nacieron en libros de fantasía ni en mitologías lejanas, sino en un antiguo manuscrito escrito en desiertos, montañas y cárceles? ¿Y si esas historias, más allá de sus milagros y profecías, hablaran directamente a tu vida de hoy? La Biblia no es solo un compendio de reglas o una colección de versos antiguos, es un mapa de almas, una galería de personajes imperfectos enfrentando decisiones imposibles. Reyes atormentados, mujeres valientes, traiciones familiares, visiones apocalípticas y silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. En cada página se oculta una verdad que muchos aún no han descubierto. Estas historias siguen vivas. ¿Quién era realmente David antes de ser rey? ¿Qué pensó Pedro cuando negó a su maestro? ¿Cómo se sintió Esther al entrar ante un rey que podía matarla con solo levantar la mano? Son preguntas que nos sacuden, no por curiosidad histórica, sino porque nos revelan algo sobre nosotros mismos. Este canal fue creado para algo más que repetir relatos. Aquí vas a escuchar lo que otros pasaron por alto. Vas a sentir lo que otros no se atrevieron a contar. Nuestra misión es traer de vuelta lo olvidado, iluminar lo escondido y, sobre todo, conectar cada historia con tu realidad. Prepárate para ver la Biblia como nunca antes, porque detrás de cada nombre antiguo hay una verdad que aún arde. No era un palacio, no tenía columnas de mármol, ni altares dorados. Era solo una habitación en lo alto de una casa sencilla en Jerusalén. Aquel lugar, conocido como el cenáculo, parecía insignificante desde fuera, pero dentro, algo que cambiaría la historia del mundo estaba a punto de ocurrir. Allí estaban reunidos 11 hombres. Sus rostros mostraban mezcla de temor, expectativa y confusión. Habían seguido a su maestro durante años, lo vieron caminar sobre el agua, sanar a los enfermos, confrontar a los poderosos, y también lo vieron morir. Pero ahora sabían que la historia no había terminado. Jesús había prometido algo, algo que no podían tocar ni entender por completo: el Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén, les había dicho. Esperen la promesa del Padre. ¿Esperar qué? ¿Cómo se espera lo invisible? ¿Cómo se prepara uno para lo que no puede prever? Sin respuestas claras, ellos obedecieron. Subieron al cenáculo y allí permanecieron, orando, unidos aunque venían de historias tan distintas. Algunos eran pescadores, uno era cobrador de impuestos, otro, un celote revolucionario. Pero en ese cuarto, ninguna etiqueta importaba. Lo único que los unía era la esperanza. Pasaron días. El ruido de la ciudad seguía su curso. Afuera el mundo parecía no notar nada especial, pero adentro algo se gestaba. Cada oración era como un suspiro que abría el cielo un poco más. Cada palabra compartida era un eco de lo que habían aprendido del Maestro. Y entonces sucedió. Sin advertencia, un sonido llenó la habitación. No fue un trueno del cielo, ni un temblor de tierra, pero fue igual de impactante, como un viento fuerte, pero sin destruir nada. Una presencia se hizo palpable. Lenguas de fuego se posaron sobre cada uno. No se quemaban, pero ardían por dentro. Lo invisible se volvió visible. El Espíritu prometido descendió, no sobre templos de piedra, sino sobre cuerpos humanos. Aquellos hombres comunes comenzaron a hablar en idiomas que no conocían. No eran solo palabras, eran mensajes directos al corazón de quienes los escuchaban. En las calles, personas de muchas naciones quedaron asombradas. ¿Cómo podían entenderlos? ¿Qué clase de milagro era aquel? Pedro, el mismo que había negado a Jesús por miedo, se levantó sin temor. Su voz, antes temblorosa, ahora sonaba firme. No hablaba de religión, hablaba de vida, de un Dios cercano, de una promesa cumplida. Y ese día 3,000 personas creyeron, no por la elocuencia, no por señales externas, sino porque algo en lo profundo se había despertado. El cenáculo se convirtió en símbolo, no por sus paredes, sino por lo que allí ocurrió. Fue el punto donde lo sobrenatural tocó lo cotidiano, donde la fe se volvió experiencia, donde lo eterno abrazó lo presente. Y hoy, siglos después, esa historia sigue viva, porque el mismo Espíritu no está limitado a un cuarto alto en Jerusalén.
Él sigue buscando corazones dispuestos, lugares humildes donde lo divino pueda habitar. No necesitas entender todo, solo necesitas estar dispuesto a esperar, a creer, a permanecer en tu propio cenáculo, confiando en que lo invisible, en el momento justo, se volverá real. Era de noche. Las calles de Jerusalén estaban llenas de peregrinos que habían llegado para celebrar la Pascua. Cada casa, cada familia, preparaba el pan sin levadura, el vino, el cordero asado. Era una tradición antigua, un acto de memoria. Recordaban cómo sus antepasados habían sido liberados de la esclavitud en Egipto. Pero en un rincón discreto de la ciudad, en una sala en lo alto, algo mucho más profundo estaba por suceder. Jesús sabía que esa sería su última noche con ellos. Sus discípulos, en cambio, no comprendían del todo. Estaban preocupados, cansados, y algunos incluso discutían entre sí sobre quién era el más importante. Pero Él los miró con ternura. A pesar de sus fallas, los amaba. Antes de comenzar la comida, hizo algo inesperado. Se levantó, tomó una toalla y una vasija con agua. Se inclinó uno por uno y comenzó a lavarles los pies. Ningún maestro hacía eso. Era tarea de los siervos. Pero Jesús, con cada gesto, les enseñaba que el poder verdadero no se muestra dominando, sino sirviendo. Pedro, incómodo, quiso detenerlo. «Señor, ¿vas a lavarme los pies a mí? Lo que hago ahora no lo entiendes, pero lo comprenderás después», respondió Jesús. Tras ese acto de humildad, se sentaron a la mesa. Era oportuna la cena, pero esa noche no sería como las anteriores. Jesús tomó el pan, lo partió con las manos y lo ofreció a los que estaban a su alrededor. «Tomen, coman, esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí». Luego tomó la copa de vino, la levantó con solemnidad. «Beban todos de ella. Esta es mi sangre, la del nuevo pacto, que será derramada para el perdón de los pecados». Nadie habló. El silencio pesaba en el aire. Aquellas palabras no eran simbólicas, eran anuncio, eran despedida. Jesús no hablaba de algo lejano, hablaba de algo inminente, y aunque el vino y el pan eran parte del ritual tradicional, ahora cobraban un nuevo sentido. Ya no se trataba solo de recordar Egipto, se trataba de un sacrificio personal, voluntario, por todos. Uno de ellos, Judas, ya había tomado su decisión. El maestro lo sabía. Sin embargo, compartió la mesa con él, sin odio, sin rencor. Cuando le ofreció el pan, fue como una última oportunidad para volver atrás. Pero Judas salió, y con él la noche se volvió más oscura. Jesús entonces habló con franqueza: «Ya no estaré con ustedes por mucho tiempo, pero no los dejaré solos. El Consolador vendrá, y donde yo esté, también estarán ustedes». Los rostros de los discípulos se entristecieron. ¿Cómo vivir sin Él? ¿Cómo continuar si el que los guiaba ya no estaría? Pero Jesús les dio una promesa. «En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo». Después de cantar juntos un salmo, salieron hacia el Monte de los Olivos. La noche seguía avanzando, pero el peso de lo vivido en aquel cuarto no los abandonaría jamás. Esa cena, sencilla en apariencia, había marcado el inicio de algo eterno. Cada palabra, cada símbolo, se convertiría en un acto de memoria vivo, repetido por generaciones. Desde entonces, cada vez que alguien parte el pan en su nombre, no solo recuerda lo que Él hizo, participa de su entrega, se une a su historia y es transformado. Aquella fue la cena que lo cambió todo, no por los elementos en la mesa, sino por el corazón que se ofreció completamente, sin reservas. Jesús no solo compartió un alimento, entregó su vida, y ese acto, silencioso pero profundo, sigue tocando corazones hasta hoy. En el centro de la sala, el maestro se levantó. Sin decir una palabra, se quitó el manto exterior, tomó una toalla y la ató alrededor de su cintura. Luego, vertió agua en una vasija. Sus discípulos lo observaban, perplejos. ¿Qué estaba haciendo? Era la noche de la Pascua, una cena especial, llena de significado espiritual. Todos esperaban escuchar enseñanzas profundas, promesas del reino, revelaciones sobre el futuro. Sin embargo, lo que sucedió fue inesperado. Jesús, el líder, el que había caminado sobre las olas,
Se agachó frente a los pies sucios de sus seguidores. Los pies eran la parte más despreciada del cuerpo en aquellos tiempos. Caminaban sobre calles polvorientas mezcladas con el barro, los restos de animales y la suciedad del camino. Solo los siervos más humildes realizaban la tarea de lavarlos. Era un trabajo reservado a los últimos de la casa, y sin embargo, allí estaba él, con las manos llenas de agua y los ojos fijos en cada uno de ellos. Uno por uno, comenzó a lavarles los pies, en silencio, con reverencia, no como quien realiza un favor, sino como quien enseña una verdad con el ejemplo. Cuando llegó a Pedro, el pescador retrocedió confundido. «Señor, ¿tú vas a lavarme los pies a mí?» Jesús lo miró con paciencia. «Ahora no lo comprendes, pero lo entenderás más adelante. Jamás permitiré que me laves los pies», insistió Pedro, lleno de respeto pero también de orgullo. «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo», fue la respuesta firme. Pedro, sacudido por esas palabras, cambió de actitud. «Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús sonrió y con ternura explicó que no necesitaban un baño completo, solo limpieza en aquello que tocaba el polvo del mundo. Era más que higiene, era un símbolo de pureza, de humildad, de rendición. Era una lección silenciosa, pero poderosa. Cuando terminó con todos, se puso de pie, volvió a colocarse el manto y regresó a su lugar en la mesa. Entonces habló. ¿Entienden lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy, pues si yo, siendo su señor, les lavé los pies, también ustedes deben lavar los pies unos a otros. Les he dado un ejemplo para que lo sigan. En ese instante, la verdadera grandeza quedó definida, no por títulos, no por reconocimiento, sino por la disposición de arrodillarse, de servir sin esperar nada a cambio. Jesús no solo predicaba sobre amor, lo vivía en cada gesto. No exigía respeto, lo ganaba con acciones. El lavapiés fue más que un acto de cortesía, fue una declaración de cómo funciona el reino de Dios. En un mundo que valora el poder, la fama o controle, Él mostró que el liderazgo verdadero se revela en la entrega silenciosa. El que sirve lidera, el que se humilla edifica, el que se agacha para ayudar es el que realmente levanta a otros. Muchos siglos después, aún cuesta entender esa lógica. Seguimos buscando reconocimiento, influencia, aplausos. Pero aquel gesto simple nos recuerda que los valores del cielo son distintos. La grandeza está en lo escondido, el honor en el sacrificio. Y no era solo una enseñanza para ese momento. Jesús sabía lo que vendría. Sabía que serían perseguidos, rechazados, dispersos. Por eso plantó una semilla en sus corazones. Si quieren ser fuertes, aprendan a inclinarse. Si quieren impactar, comiencen por servir. Ese gesto no quedó en el pasado. Hoy también, en cada acto de compasión, en cada servicio ofrecido con sinceridad, el espíritu del Maestro se manifiesta. Cada vez que alguien elige amar antes que juzgar, perdonar en lugar de condenar, cargar el peso del otro sin esperar reconocimiento, repite el mensaje silencioso de esa noche. El agua del lavapiés ya se secó, la vasija quedó vacía, pero el ejemplo sigue vivo, porque la autoridad verdadera no necesita tronos, basta con una toalla y un corazón dispuesto. Mientras en el cenáculo se compartían enseñanzas, pan y vino, en otro lugar de la ciudad se tejía una red silenciosa de sombras. No eran soldados romanos quienes la iniciaban, tampoco líderes religiosos con autoridad directa. Era un plan forjado en susurros, movido por el miedo, alimentado por el rencor, y en el centro, sorprendentemente, había un rostro conocido. Judas Iscariote no era un extraño. Caminó junto al Maestro durante años. Presenció milagros, escuchó parábolas, fue testimonio de curas inexplicables. Sin embargo, algo dentro de él se quebró. Tal vez nunca entendió completamente el propósito de su Señor, o quizás esperaba un reino diferente, con espadas, tronos y gloria terrenal. Cuando comprendió que Jesús no cumpliría esas expectativas, la decepción se transformó en resentimiento. Los líderes del templo ya lo habían decidido. Jesús debía ser silenciado. Su influencia era peligrosa.
Arrastraba multitudes, cuestionaba tradiciones, incomodaba estructuras, pero no sabían cómo atraparlo sin provocar un alboroto entre el pueblo. Necesitaban un acceso discreto, un punto débil. Y entonces Judas apareció. «¿Qué me darán si les entrego al que buscan?», preguntó frío, sin emoción en la voz. Ellos no dudaron. Le ofrecieron 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Con ese acuerdo comenzó la preparación. No era un ejército oficial, pero sí una patrulla armada, enviada por los sumos sacerdotes. Estaban listos para moverse en la oscuridad, para actuar cuando la ciudad durmiera. Llevaban antorchas, espadas y corazones endurecidos por la religión vacía. Judas, conocedor de los hábitos de su grupo, sabía exactamente dónde estaría el maestro esa noche. No en el centro de la ciudad, sino en un jardín apartado, Getsemaní. Allí solía orar, buscar silencio, conversar con el Padre. Era su refugio. Mientras tanto, Jesús también percibía que el momento se acercaba. Sus palabras durante la cena no eran metáforas vagas. Hablaba con la certeza de quien sabía que la traición estaba en marcha. No gritó, no huyó, pero en su rostro se reflejaba o peso do que viría. «Uno de ustedes me va a entregar», había dicho horas antes. Los demás quedaron atónitos, miraban unos a otros, sin saber a quién se refería. «¿Acaso soy yo, Señor?», preguntaron uno tras otro, con temor. Judas también preguntó. Y Jesús, mirándolo a los ojos, respondió con un gesto que solo él entendió. Ahora, mientras el grupo se dirigía al jardín, las sombras se alargaban, no solo por la luna oculta entre las nubes, sino por la tensión que se respiraba. La noche, antes serena, ahora era pesada, densa, expectante. El ejército improvisado marchaba decidido. No buscaban justicia, solo querían eliminar una amenaza. Guiados por uno de los suyos, avanzaban hacia aquel que nunca levantó un arma. Lo irónico era evidente: capturar al príncipe de paz con violencia. Jesús, en ese instante, no dormía. Oraba con intensidad. Su alma estaba angustiada hasta el extremo, no por el dolor físico que se avecinaba, sino por el abandono, por la soledad, por el peso de cargar el pecado de toda la humanidad. Y aún así, se mantuvo firme. En el silencio de la noche, el crujir de pasos sobre las piedras anunció la llegada de los hombres armados. Judas se adelantó. En lugar de gritar, simplemente se acercó, abrazó al maestro y lo besó. «¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?», fue la única respuesta de Jesús. En ese momento, la traición dejó de ser sospecha y se convirtió en herida. El gesto que solía ser símbolo de afecto se transformó en señal de entrega. No hubo resistencia, solo dignidad y una profunda tristeza. La escena estaba montada, las piezas en su lugar. El traidor había cumplido su papel y el cielo callaba. La noche avanzaba y la tensión era cuasi palpable. Sin embargo, en medio del peso de lo que se aproximaba, Jesús no eligió el silencio ni la desesperación. En lugar de eso, pronunció palabras que no nacían del miedo, sino del amor más profundo. Era su despedida, no con lamentos ni reproches, sino con promesas, súplicas y esperanza. Aquello no fue un discurso formal, fue un legado verbal, un testamento no escrito en pergamino, sino grabado en el alma de quienes lo escuchaban. A sabiendas de que el final estaba cerca, el maestro abrió su corazón y compartió su visión del futuro. «Hijitos, aún estaré con ustedes un poco más. Me buscarán, pero donde yo voy, no pueden venir. Todavía». Los discípulos no comprendían del todo. Pedro, inquieto, quiso saber a dónde se dirigía. Tomás confesó no conocer el camino. Felipe pidió ver al Padre. Sus preguntas reflejaban temor e incertidumbre. Pero Jesús, en lugar de reprenderlos, respondió con dulzura: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si me han visto a mí, han visto al Padre». No les dejó reglas, les dejó consuelo, no recitó leyes, entregó su paz. Y en medio de esas palabras hizo una promesa que cambiaría todo. «No los dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, que estará con ustedes siempre». Era su forma de decir que, aunque físicamente se alejaría, nunca estarían solos. Su presencia ya no sería visible, pero sería constante, íntima.
transformadora. Luego, elevó una oración, no para sí mismo, sino por ellos, por aquellos 11 que le habían acompañado hasta ese punto, y también por todos los que creerían en él con el tiempo. No pidió riquezas ni victorias, suplicó unidad, protección, santidad. Padre, cuídalos en tu nombre, para que sean uno, como nosotros. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Fue una oración profundamente humana, llena de ternura, de verdad, de entrega total. No hablaba como un líder que da órdenes, sino como un amigo que intercede, como un hermano mayor que se preocupa por el destino de su familia. Y quizás la frase más impactante de ese testamento fue dicha en el momento más inesperado. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se la doy a ustedes. Que no se turbe su corazón ni tengan miedo. No era una paz superficial, era una calma que nacía de la certeza, del propósito, del amor absoluto. Esa paz sería necesaria para soportar lo que vendría, la confusión, la separación, el dolor, la cruz. Antes de concluir, hizo una declaración que marcó el corazón de los discípulos para siempre. Como el Padre me amó, así los he amado. Permanezcan en mi amor. Ese fue su testamento. No bienes materiales, no propiedades. Su herencia fue espiritual. Fe, consuelo, promesa, relación. Después de esas palabras, salieron hacia el jardín. El viento soplaba suavemente, como si también el cielo se preparara. Jesús caminaba al frente, sabiendo que estaba a horas de ser traicionado, juzgado e injustamente condenado. Pero no retrocedía. Sus discípulos no lo sabían aún, pero cada palabra que habían escuchado esa noche sería repetida por generaciones. En tiempos de guerra, en medio de persecuciones, en rincones ocultos del mundo, creyentes recordarían aquellas frases para seguir adelante, porque ese testamento no era solo para ellos, era para todos los que en algún momento de sus vidas sintieran miedo, soledad, tristeza. Era para los que se preguntaran si Dios realmente se interesa, para los que necesitan recordar que, incluso cuando todo parece perdido, hay una voz que aún dice, yo estoy contigo. La noche envolvía a Jerusalén en un silencio denso. La ciudad dormía, inconsciente de que algo eterno estaba por acontecer. A las afueras, más allá de los muros, se extendía un lugar que pocos conocían, el huerto de Getsemaní. No era famoso, ni imponente, solo un rincón con olivos viejos, raíces firmes y sombra suficiente para ocultarse del ruido. Jesús solía refugiarse allí. Era su espacio de intimidad, de oración. Pero aquella noche era distinta. No buscaba tranquilidad, buscaba fortaleza. Algo en el aire había cambiado. Lo invisible pesaba más que lo visible. Y mientras sus discípulos lo seguían, sin entender la magnitud del momento, él cargaba un peso que ninguno podía imaginar. Al llegar, les pidió algo simple. Quédense aquí y oren conmigo. Luego se apartó con Pedro, Juan y Santiago, sus más cercanos. A ellos también les hizo un ruego. Mi alma está profundamente angustiada, hasta el punto de la muerte. Permanezcan despiertos. Pero ni siquiera ellos lograron resistir. El cansancio los venció. Jesús quedó solo. Se alejó unos pasos, cayó de rodillas sobre la tierra fría y exhaló una oración que brotaba del lugar más profundo de su ser. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No era miedo a morir, era el terror de cargar sobre sí todo o mal del mundo, cada injusticia, cada mentira, todo egoísmo, cada lágrima humana, recaerían sobre él, e por un momento, o seu se cobriu de silencio. Nenhum anjo interveio, nenhum alivio llegó. Su sudor se transformó en gotas espesas, semejantes a sangre. Su cuerpo trémulo, su espíritu aplastado. Lo que estaba por venir no era solo sufrimiento físico, era la separación. Era el peso del pecado de toda la humanidad. Y sin embargo permaneció, no huyó, no dio marcha atrás. Se levantó, volvió junto a sus discípulos y los encontró dormidos. 3 veces repitió este gesto, 3 veces rezó, 3 veces los encontró vencidos por el sueño. No los culpó, simplemente declaró tristemente, el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. La última vez
No había nada más que decir. Había llegado el momento. Levántense. Vamos. El que me entrega está cerca. Las luces de las antorchas comenzaron a brillar en la distancia. El ruido de pasos y armas se acercaba, y con ellos la figura de Judas, caminando delante de un grupo de guardias armados. El traidor conocía bien el lugar, conocía a fondo el hábito de su maestro, y ahora estaba usando esa intimidad para entregarlo. Judas se acercó como quien saluda a un amigo, pero sus ojos ya no mostraban lealtad, solo frialdad. «Salve, Rabí», dice Eobeijú. El gesto más suave se convirtió en señal de traición. «¿Con un beso me entregas?», preguntó Jesús, semraiba más condor. Los soldados se acercaron. Pedro, dominado por la impulsividad, desenvainó una espada y atacó. Hirió al criado del sumo sacerdote. Pero Jesús lo detuvo. «Guarda tu espada. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado?». Y con esas palabras se entregó, sin resistencia, sin regateos. El cielo había llorado con él, pero ahora había llegado el momento de cumplir la misión. Getsemaní se convirtió en algo más que un jardín. Se convirtió en un altar. Allí, ante la cruz, comenzó el verdadero sacrificio, el de la voluntad, y fue en este suelo, regado con sudor y lágrimas, donde la salvación comenzó a tomar forma. La noche había caído por completo. El sonido de las antorchas ardiendo, el crujir de las ramas y las pisadas sobre la tierra húmeda rompían o silencio do jardín. El grupo de soldados avanzaba con paso firme, dirigidos por uno de los discípulos. El que antes había escuchado los secretos del Maestro, ahora señalaba dónde se escondía. Jesús, sereno, no intentó escapar. Sabía que cada paso de la noche ya estaba escrito. No le cogió por sorpresa, ni intentó resistirse. Cuando los guardias se acercaron, los encaró de frente. «¿A quién buscan?», preguntó. «A Jesús de Nazaret», responderon. «Yo soy», declaró con voz firme. Y en ese momento ocurrió algo inexplicable. Los soldados retrocedieron y cayeron al suelo. No por violencia, sino por autoridad. Fue como si el peso de sus palabras atravesara el aire y los desarmara sin tocarlos. Sin embargo, se levantaron, insistiendo en la misión. Pedro, llevado por el impulso y el miedo, reaccionó. Desenvainó una espada y atacó. Le cortó la oreja a Malco, el criado del sumo sacerdote. Era su manera de defender al maestro. Pero Jesús, una vez más, rechazó el camino de la fuerza. «Guarda tu espada. Los que a hierro matan, a hierro mueren». Entonces tocó el rostro del herido y lo curó allí mismo, delante de sus enemigos. Un milagro en medio de la cárcel. Un gesto que gritaba: «Este no es un hombre corriente». Se volvió hacia los soldados y se entregó con calma. «Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan». Até no momento da prisão pensou nos outros. Protegeu seus amigos, garantiu sua fuga. Ele estava pronto. Sabia o que viria e não se escondeu. Le ataram las manos. Não porque ele não pudesse evitá-lo, mas porque escolheu permitir. Cada corda, cada empurrão era aceito com dignidade. Não era fraqueza, era escolha. Não era derrota, era entrega. El trayecto hasta el palacio del sumo sacerdote fue silencioso. La ciudad, que horas antes había estado celebrando la fiesta, dormía ahora sin saber que se llevaban al Hijo del Hombre como a un criminal. Ninguna multitud protestó, ningún aliado gritó. Los aplausos se habían apagado, solo quedaba la soledad. Cuando llegó, fue recibido con frialdad. Los líderes religiosos ya estaban preparados. Habían reunido testigos, formulado acusaciones, ensayado preguntas, pero no querían justicia. Buscaban la confirmación de un veredicto que ya estaba decidido. Él tenía que desaparecer. Mientras tanto, Pedro y Juan le seguían de lejos. El miedo les acompañaba, la duda les corroía, pero algo les impedía marcharse. ¿Había aún esperanza o era solo culpa? Dentro de la sala Jesús permaneció en silencio. No respondió a las provocaciones. No se defendió ante las mentiras. Su rostro, iluminado por las llamas, no mostraba ni ira ni desesperación, solo determinación. Uno de los guardias, molesto por su silencio, le golpeó en la cara. ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús, con o rostro ferido, olhou o agresor e dice: si dije algo malo, muéstrame el error. Pero si hablé con la verdad, ¿por qué me golpeas?
No hubo respuesta. Fuera, Pedro se enfrentaba a su propia batalla. 3 veces negó conocerle, 3 veces ocultó su identidad, y cuando cantó el gallo, los ojos del discípulo se encontraron con los del Maestro. No fueron necesarias palabras, solo esa mirada llena de dolor pero sin reproche. Jesús había sido traicionado, abandonado, herido, y sin embargo, no huyó. Su arresto no fue un accidente, fue una elección. No fue capturado, se entregó. A partir de ese momento, la noche se volvería aún más oscura, pero la semilla ya había sido plantada. La luz que vendría no se apagaría con esposas, golpes o juicios, porque ese prisionero era, de hecho, el rey. El viento soplaba con una frialdad que parecía presagiar tragedia. En las afueras del palacio, mientras los líderes religiosos tejían una farsa disfrazada de justicia, los discípulos de Jesús se desmoronaban lentamente. El grupo que había compartido risas, caminatas y milagros, ahora se hallaba disperso por temor. Pedro, que apenas horas antes había jurado jamás abandonarlo, lo seguía a cierta distancia. No quería perderlo de vista, pero tampoco se atrevía a acercarse demasiado. Su corazón latía desordenadamente, atrapado entre la lealtad y el pánico. Juan, más joven, logró entrar al patio con ayuda de conocidos. Los demás esparcidos permanecían ocultos, presos de un silencio ensurdecedor. Mientras tanto, dentro del recinto, el nazareno estaba de pie. Atado, rodeado de rostros endurecidos, permanecía sereno. Las autoridades del templo reunieron testigos que hablaban sin coherencia. Las versiones se contradecían, los detalles no coincidían. Pero nada de eso importaba. Ya lo habían condenado en sus corazones. ¿No tienes nada que responder?, le gritaron con impaciencia. Jesús guardaba silencio, no por debilidad, sino por decisión. Cada pausa era un muro que los acusadores no podían derribar. Sabía que no buscaban verdad, solo confirmación de su odio. Entonces, ¿para qué hablar? Pedro en el patio enfrentaba su propia tormenta. Una criada lo miró fijamente y dijo: «¿Tú estabas con él? ¿No eres uno de sus seguidores?» «No lo conozco», respondió desviando la mirada. Un segundo comentario lo desestabilizó más. Luego vino el tercero. Su acento lo delataba. «Claro que tú eres Galileo, seguro que estabas con él». «Les digo que no sé de quién hablan», gritó. Y en ese instante, el gallo cantó. Pedro sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Levantó la vista. Y Jesús, justo en ese momento, giró la cabeza y lo miró. No fue una mirada de reproche, sino de profunda tristeza. Pedro salió corriendo. El remordimiento lo envolvió como una sombra, y lloró con un dolor que solo conocen los que han fallado a quien aman. Adentro, los insultos continuaban. Le escupieron el rostro, lo golpearon con las manos cubriéndole los ojos y decían: «Adivina, profeta, ¿quién te pegó?». Jesús no respondió. Su silencio se convirtió en un eco que resonaba más que los gritos. No necesitaba defenderse. Su misión no era escapar, sino entregar su vida. Y eso lo hacía con total conciencia. Finalmente, el sumo sacerdote le preguntó directamente: «¿Eres tú el Hijo de Dios?». Jesús alzó la voz con calma: «Tú lo has dicho, y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, viniendo entre las nubes del cielo». Aquellas palabras encendieron la furia. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: «Ha blasfemado. ¿Qué más necesitamos? Merece morir». Los demás asintieron. No había juicio justo, solo una sentencia premeditada. Mientras tanto, los demás discípulos sentían que su mundo se desmoronaba. No podían entender cómo el hombre que había caminado sobre las aguas, que había dado vista a los ciegos y resucitado muertos, estaba ahora siendo tratado como el peor de los criminales. El silencio de Jesús pesaba sobre todos ellos. Su ausencia de palabras, su renuncia a defenderse, provocaba preguntas que aún no podían responder. ¿Por qué no usaba su poder? ¿Por qué no se liberaba? ¿Por qué aceptaba esa humillación? Pero en ese silencio había propósito. En su quietud, una fuerza distinta estaba actuando. No era resignación, era obediencia. Él no había sido vencido. Él le había se rendido en por amor. En la oscuridad de esa madrugada, cada discípulo enfrentaba su propio abismo.
Uns se escondieron, outros oraram sem saber o que pedir. Algunos começaram a recordar as palavras do Mestre: Nadie me quita la vida, yo la doy por mi propia voluntad. Y aunque aún no lo entendían del todo, esas palabras empezaban a cobrar sentido. Jesús estaba preso, pero no derrotado. Callaba, pero no se rendía. Su silencio no era ausencia, era entrega. Y aunque todos lo habían dejado, él permanecía fiel. El cielo aún no había amanecido, pero la historia ya había cambiado. El Jueves Santo no es solo una fecha litúrgica o una tradición ancestral. Es una memoria viva, un susurro que atraviesa los siglos y aún alcanza nuestros días. Cada gesto de aquella noche, el pan compartido, el lavapiés, la oración solitaria en el huerto, sigue hablándonos, no desde el pasado, sino desde la eternidad. Hoy, en medio de agendas apretadas, opiniones polarizadas y relaciones rotas, el espíritu de aquella jornada nos desafía a detenernos. ¿Qué hemos hecho con el ejemplo del maestro que sirvió en silencio, que eligió el amor cuando podía haber elegido la fuerza? En una cultura que exalta el orgullo, Jesús lavó pies. En un mundo onde se busca o prestigio, ele assumiu o papel do servo. E ainda hoje, esse ato simples nos convida à humildade verdadeira, não como aparência, mas como escolha. O cenáculo continua existindo, mas agora em nossas casas, em nossos corações, em cada lugar onde nos dispomos a repartir, perdoar e escutar. A ceia não é apenas um ritual, é um convite à reconciliação. Cada vez que partimos o pão com sinceridade, anunciamos que o amor ainda é possível. Getsemani, por sua vez, é o retrato das lutas internas que enfrentamos, as decisões difíceis, as orações silenciosas, o medo de não suportar o que vem. Todos nós já passamos por esse jardim, em momentos nos quais a vontade de desistir parece mais forte que a fé. E ali o exemplo do Cristo ajoelhado nos ensina a permanecer mesmo tremendo, mesmo em lágrimas, confiando que há propósito até na dor. A prisão do inocente nos lembra que nem sempre a justiça será visível, que às vezes o bem será mal interpretado, mas também nos ensina que a dignidade não depende das circunstâncias, e sim da verdade que carregamos dentro. Por fim, o silêncio de Jesus diante de seus acusadores é uma lição para o nosso tempo. Nem toda verdade precisa ser gritada. Há momentos em que calar também é sabedoria, em que amar sem se defender é a forma mais pura de coragem. O Jueves Santo continua ecoando cada vez que escolhemos servir ao invés de dominar, cada vez que decidimos escutar em vez de julgar, cada vez que oramos no escuro confiando que a luz virá. Porque, mesmo após séculos, o gesto daquele que se ajoelhou para lavar os pés segue nos perguntando: ¿Y tú? ¿A quién estás dispuesto a servir? El Jueves Santo no concluyó con una cena ni terminó en un jardín silencioso. Aquella noche marcó un antes y un después. Fue el punto de partida de una historia que sigue escribiéndose en el corazón de quienes eligen caminar en amor, humildad y verdad. Cada acción de Jesús en esas horas oscuras fue una declaración poderosa. No buscó atención, no exigió reconocimiento. En lugar de imponer autoridad, eligió inclinarse. En vez de exigir fidelidad, ofreció perdón, y aun sabiendo lo que vendría, no dio un paso atrás. Hoy, ese mensaje sigue vivo. No se trata solo de recordar lo que ocurrió, sino de permitir que nos transforme. Porque el verdadero seguimiento no se limita a palabras, se expresa en decisiones reales, en gestos cotidianos, en silencios que abrazan y en actos que restauran. El mundo actual clama por sentido. En medio del ruido, la división y el egoísmo, el ejemplo del Maestro sigue brillando como una luz firme. Cuando eliges servir en lugar de dominar, cuando te atreves a amar sin condiciones, estás reviviendo el espíritu de aquel jueves eterno. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a lavar los pies de alguien que te ha fallado? ¿A compartir con quien no tiene nada que darte a cambio? ¿A permanecer fiel cuando nadie te aplaude? Jesús no dejó escritos ni riquezas. Su herencia fue una forma de vivir, una manera de mirar al otro, un estilo de compasión radical que no depende de títulos ni de templos, sino de corazones dispuestos. No fue forzado a entregar su vida, lo hizo por amor,
Y ese amor sigue tocando vidas, una a una, no por fuerza, sino por verdad. Hoy, ese eco resuena en ti. No basta con conmoverse. Es momento de responder. Permite que esa noche sagrada inspire tus días, que transforme tu manera de hablar, de mirar, de actuar. Que la memoria de esa entrega se vuelva acción concreta en tu entorno, porque el Jueves Santo no es una historia antigua, es una invitación urgente.